Un sauce de cristal, un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje. Ola tras ola hasta cubrirlo todo. Verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el aciago fulgor de la desdicha, como un ave petrificando el bosque con su canto, y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen. Horas de luz que pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano. Una presencia como un canto súbito, como el viento cantando en el incendio. Una mirada que sostiene en vilo al mundo con sus mares y sus montes. Cuerpo de luz filtrada por un ágata. Piernas de luz, vientres de luz, bahías, roca solar, cuerpo color de nube, color de día rápido que salta. La hora centella y tiene cuerpo. El mundo ya es visible por tu cuerpo, es transparente por tu transparencia. Voy entre galerías de sonidos, fluyo entre las presencias resonantes. Voy por las transparencias como un ciego, un reflejo me borra, nazco en otro. Oh bosque de pilares encantados, bajo los arcos de la luz penetro los corredores de un otoño diáfano. Voy por tu cuerpo como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos en un día que tiene un significado muy especial, porque hemos querido abordar la figura y la obra de un ser excepcional marcado por el torrente de la Revolución Mexicana, por un cambio histórico en una serie de procesos discordantes que dieron como consecuencia un cambio en el paradigma de la historia. Fue la Revolución Mexicana la que llevó a nuestro país a un nuevo cauce pretendido de justicia social, de libertades. Sin embargo, estas primeras décadas del siglo XX, justo donde surge la revolución, en el año de 1914, en una colonia que ahora es muy popular en la Ciudad de México, pero antes era un barrio alejado de ella, el barrio de Mixcoac, que era como un pueblo dentro de la ciudad, nace un hombre que viene a generar un estímulo a la literatura, a la poesía, al ensayo, a la reflexión política, al periodismo, a las artes. Y esa figura emblemática para todas y todos nosotros es la figura de Octavio Paz. Octavio Paz fue un pensador fundamental en el siglo XX y que además pretende, y creo que lo logra, impulsar la reflexión hacia el siglo XXI
aunque su legado ha intentado ser, por parte de quienes se han sentido herederos de ellos, de ese legado, corporativizado. Hoy vamos a descorporativizar todo aquello que ni siquiera la palabra, ni los consorcios, ni las ideas de asociaciones mediáticas hubiesen estado en la mente de este hombre extraordinario y sublime como fue Octavio Paz, con un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al conocimiento, a la profundización y el disfrute de la poética, de la obra poética de Octavio Paz. Él es nuestro querido amigo Ursus Sartoris, que al igual que Paz, es amigo de la verdad. Ursus, me da mucho gusto verte el día de hoy, contemplar de tu galería muchas ediciones que corresponden a importantes obras de Octavio Paz, con distintas editoriales también, y que nos lleva también ese gran interés de profundizar en la fecunda obra de Octavio Paz, en ese joven y ese niño mexicano que veía cualquier cosa y generaba una fijación en él. Es un niño preocupado por las cosas. Y después de esa enorme preocupación fue un joven que pudo viajar, se desprendió del seno materno, de su propia familia, para poder recorrer el mundo. Cosa que tú también has hecho, Ursus, en momentos muy importantes de tu juventud. Y contemplar la obra de Paz desde la madurez analítica de Ursus Sartoris, creo que nos va a abrir un portal para que jóvenes, gente peculiar, con mayor interés, más allá de TikTok, más allá de YouTube, más allá del contagio mediático y efímero de las redes, de ese ambiente líquido y casi gasificado y mortífero que hay en las redes sociales, podamos profundizar e insisto en los jóvenes, que son parte fundamental en este momento para una humanidad que también está viviendo, querido Ursus, momentos de convulsión. Pero antes de abordar la figura de Paz, ¿por qué no comenzamos contigo haciendo una reflexión sobre las primeras décadas del siglo XX, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, los movimientos de vanguardia que se fueron creando y sobre todo lo que se contagió aquí en México, que significó mucha provocación, mucho debate, muchas guerras, incluso hasta fratricidas, como se dieron en el proceso todavía de la Revolución, de acabar con los caudillos, de tratar de irnos a una vida institucional, pero también a una lucha entre las pasiones de los intelectuales, de los dramaturgos, de los poetas, de los ensayistas. El México influenciado por el mundo en las primeras décadas del siglo XX. Y agradeciendo tu presencia, Ursus. Muchas gracias, querido Daniel. Pues saludo a toda tu querida audiencia. Que es la tuya, ¿eh? Gracias, yo lo sé. Y también agradezco el que desde tu canal se haga una mirada nueva, renovada, a una de las figuras centrales de la poesía hispanoamericana y, como tú bien lo dijiste, a un pensador, ¿no? Muy singular y de gran altura como fue Octavio Paz. Quizás para mí y para muchos otros el escritor, poeta, intelectual y pensador más importante del México del siglo XX, ¿no? Del México posrevolucionario, como tú lo has dicho, porque no solamente, digamos, celebramos los 110 años del nacimiento de Octavio Paz, sino que también celebramos el que esta figura hoy nos puede decir muchas cosas a través de su obra, de todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, porque, como bien lo señalaste, a Paz le tocó nacer en un momento convulso del país. En 1914, las tropas revolucionarias de Zapata y de Pancho Villa irrumpieron en la Ciudad de México. Entonces imagínate en este pueblo de Mixcoac, que, como dices, se lo estaba comiendo la urbe de la gran Ciudad de México,
nace un niño muy curioso, de unos ojos azules, intensos, brillantes, que sin duda nace, digamos, marcado, como los grandes escritores, por el sino de ser el nieto de un poeta, Irineo Paz, que fue un liberal de la época juarista, un hombre que tenía una editorial y que abrió todo un pensamiento crítico, porque también esta parte del gusto de Paz por el periodismo y la libertad de expresión proviene de su abuelo Irineo Paz, que estaba en las mismas luchas que Zarco y que todos los liberales del momento estaban alrededor de todo lo que fue la intervención francesa y el triunfo de la República de Benito Juárez. El abuelo de Paz, que tenía una buena posición, que era un intelectual reconocido, que incluso además era de ese tipo de hombres bragados donde los intelectuales y los poetas realmente se batían a duelo para defender sus ideas. Así como se cuenta que, por ejemplo, Salvador Díaz Mirón andaba siempre armado y se batía a duelos. Bueno, pues el abuelo de Octavio Paz justamente se batió a duelo, y es muy famoso el duelo que sostuvo con el hermano de Justo Sierra, al cual mató por en un acto, digamos, de defender la hombría, la honestidad. Eran tiempos donde se defendía el honor del escritor, del poeta, de lo que se pensaba. También son los tiempos del abuelo de Octavio Paz, que le toca vivir pues el porfiriato, al cual él estuvo distante y un tanto crítico y opuesto, no tan crítico como fueron los periódicos de los intelectuales más aguerridos como los Flores Magón, que a través del Hijo del Aguizote o del periódico Regeneración hicieron o iniciaron o fueron los precursores de una lucha frontal contra la dictadura de Porfirio Díaz, que después trajo como consecuencia la Revolución Mexicana, ¿no? Encabezada por Madero, pero sobre todo una revolución mexicana que, aunque es la única que es programada para una fecha, ¿no? El 20 de noviembre de 1910, en realidad la revolución ya estaba gestándose y germinando tanto en el norte del país con Venustiano Carranza, con Lucio Blanco, con Pancho Villa, pero sobre todo en el sur con las fuerzas de Emiliano Zapata y de los indígenas de Morelos, que se levantaron por la reivindicación de sus tierras. Y ahí, en ese grupo de revolucionarios e intelectuales, porque Zapata no solamente era un puñado de indígenas que estaban queriendo recuperar sus tierras que les habían desposeído desde la época, digamos, del colonialismo español, sino que era un grupo muy nutrido de maestros también, pero de abogados como Soto y Gama, y el padre de Octavio Paz, Octavio Irineo Paz, el padre, ¿no?, del joven Octavio Paz, o del niño Octavio Paz, ¿no?, va a ser abogado, diputado del grupo zapatista, participante en la redacción de no solamente de todo lo que tuvo que ver con la reforma agraria y todo lo que, bueno, el plan de Ayala y todo el legado, digamos, y el manifiesto zapatista, ¿no? O sea, él era un asesor que le brindaba al zapatismo sus conocimientos, pero también esto te habla de la convicción del abogado, que en este momento, o sea, está del lado de los zapatistas. Entonces, imagínate el niño Paz, que nace en una cuna de escritores y abogados, periodistas, pero sobre todo de gente que ha estado en una convicción liberal por parte del abuelo, por supuesto muy culto, porque el abuelo tenía una nutridísima biblioteca donde Paz va a hacer su área de juegos. La biblioteca del abuelo Irineo Paz es en verdad el área de juegos del niño Paz, donde va a crecer junto con su madre y con su tía Amalia,
pero siempre van a estar estas visitas intermitentes, estas ausencias de su padre, que va a estar comprometido con el zapatismo, pero también con algunas debilidades pasionales que el padre de Octavio Paz va a tener, pues derivado de estar en la lucha y en el campo de la política. Mi padre pertenecía a la burguesía mexicana y cuando estalló la revolución, él era un demócrata y quiso unirse a la facción que combatía en México en el norte, pero no pudo. Y él y un grupo de amigos, entre ellos un amigo suyo, que además fue una personalidad extraordinaria, Sotuigama, que es uno de los iniciadores, diríamos, del anarquismo en México, fueron al sur por accidente y cayeron con Zapata y descubrieron el rostro mejor, diríamos, de la Revolución Mexicana, el rostro campesino. Entonces, podemos decir que Octavio Paz va a crecer en todo este entorno familiar, donde va a ser un niño solitario, un niño que le va a tener que tomar un gran amor a los libros, ¿no? O sea, va a iniciar sus primeras grandes lecturas desde los 13 años en la biblioteca de su abuelo, leyendo principalmente, por ejemplo, la historia de México a través de los siglos de Vicente Riva Palacio. Uh-huh. El mismo libro en el cual se basó Madero para hacer un estudio del México profundo, pero también va a tener entre sus grandes lecturas, sus primeras influencias, la lectura, por ejemplo, de Chateaubriand, o sea, todas las memorias de Ultratumba, o, por ejemplo, La Divina Comedia, como una suerte de libro emblemático, esa edición con las ilustraciones de Gustave Doré, que le van a permitir a Octavio Paz viajar a un mundo fantástico de un poeta que como el mismo Octavio Paz también le tocó estar en medio de guerras en Florencia, ¿no? Claro. En el momento del prerrenacimiento. Uh-huh. Y que ese gran poeta, el máximo poeta, digamos, de italiano, uh-huh, florentino, uh-huh, pues también va a ser una gran influencia para Octavio Paz. Entonces, creo que si miramos con detenimiento cuál es este entorno donde Octavio Paz nace, crece y sobre todo podemos decir la infancia no solo es destino, sino la infancia de un poeta es su verdadera patria. En esa lógica del surgimiento del poeta y el surgimiento de un niño lleno de curiosidades, también está la figura de la madre, que era de origen español, la madre, uh-huh, andaluza, y también tarde que temprano en su época juvenil, sobre todo en la preparatoria nacional en San Ildefonso, porque hay que recordar que quizás fue la etapa que más marcó la juventud de Octavio Paz, la preparatoria, incluso más que la universidad. ¿Sí? La figura de José Bosch, un amigo suyo de origen catalán, que era de familia anarquista y que promovía entre todos los estudiantes el pensamiento anarquista, que pues era un pensamiento revolucionario y muy importante. Paz encontraría después de muchos años a José Bosch en España y el fenómeno de la guerra. Paz nace en el medio de movimientos culturales muy importantes que a él lo abordan ya en una etapa un poco más juvenil, todavía fresca, pero ya habían dado lo mejor esos movimientos, pero más o menos son en ese tiempo. Sobre todo sus amigos y maestros, los contemporáneos. Por un lado, y por el otro lado, en Europa, en este tema de la Primera Guerra Mundial y todo lo que estaba por venir, el surrealismo. Particularmente en México, los contemporáneos, también había una liga, un movimiento de artistas, escritores revolucionarios también. Hubo naturalmente enemistad y persecución con el grupo de los contemporáneos, los cuales cobijan al joven Paz. Háblanos un poco de ese movimiento cultural histórico en México que tiene que ver con el Ateneo de la Juventud, por supuesto, las visiones del mundo, eso que se le ha llamado cosmopolita, y las visiones nacionalistas que llegaron prácticamente a enfrentarse en un enfrentamiento inútil e innecesario.
Sí, cuando nosotros hablamos de cuáles son las raíces y las voces que influyeron en este gran poeta, evidentemente primero hablamos de su abuelo Irineo, que no solamente está observando como ya un viejo liberal lo que está aconteciendo en el México revolucionario y posrevolucionario, porque el abuelo de Octavio Paz muere hasta 1924, o sea, cuando ya comienzan los gobiernos revolucionarios. O sea, les tocó vivir la decena trágica, les tocó vivir el momento del arribo, digamos, de la Constitución de 1917, pero el constituyente y hasta el momento en el cual triunfa el grupo sonorense con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Claro. Entonces, está la presencia del abuelo que para Paz siempre fue fundamental, ¿no? O sea, en un libro que es fundamental para conocer un poco esta autobiografía de Octavio Paz, porque él no escribió una autobiografía en forma de prosa, ¿no? Ahí él dice que la mejor biografía de un poeta es su poesía. Claro. Y en un libro que se llama Pasado en Claro, que escribió muchos años después de que regresó de la India, él hace una especie de autorretrato y de corazón al desnudo de su familia. O sea, él retrata de manera muy fuerte y muy contundente las figuras de su padre, de su madre, ¿no? O sea, a doña Josefina, digamos, que es su madre, la ve de una manera que la llama como una perra ignorante, pero también como una jilguera que canta. Y huérfana de mí. Huérfana de mí, dice Octavio Paz en ese poema de Pasado en Claro, pero también es un reclamo a la figura materna abnegada frente al padre ausente que llega, ¿no? A su padre lo llama, digamos, a su padre siempre lo ve atado al potro del alcohol, y que después, dice, un día lo recogieron destrozado sobre los durmientes, porque su padre muere en Iztapalapa. En los Reyes La Paz. Ajá, entre Iztapalapa y los Reyes La Paz, en el cruce de trenes. Entonces, es una situación muy fuerte que Paz revela en ese poema, pero a su abuelo a su tía Amalia la ve como una especie de ser mágico, ¿no? Que lo enseña, dice Octavio Paz, a mirar hacia adentro, su tía Amalia, la hermana de su padre. Pero a su abuelo lo ve con tal cariño, con tal ternura, con tal forma de verdaderamente guiarlo por el camino de las letras, pero también sabe que su abuelo siempre guardaba silencio. Para Octavio Paz, el aprender a callar, el aprender a observar, lo aprendió de su madre, que se callaba ante los embates de su padre, pero también de su abuelo, que decía a lo hecho pecho, y a tratar de ver cómo el mundo era un devenir, un río, y que lo mejor era observarlo y adaptarse a esos cambios. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, en ese retrato, en esa pincelada que da Octavio Paz en ese poema de Pasado en Claro, vemos realmente a su familia, pero vemos a su familia desde dentro, y cómo esas dos primeras voces, la de su madre y la de su abuelo, son las verdaderas voces de sus cimientos como poeta. Mi abuelo era liberal, jacobino, y mi madre era católica y tradicionalista. Iba todos los domingos a misa, y mi abuelo nunca fue a misa. Y cuando era chico yo tenía la gran preocupación de lo que iba a ocurrir con mi abuelo, si se iba a ir al infierno o no. Sobre todo cuando supe que los ateos o los librepensadores no se iban al cielo, lo cual me pareció una gran injusticia divina. Me puse muy triste porque al hombre que yo quería más era mi abuelo. Ya después vendrán, como dices, el crecimiento de un joven, de un adolescente que vive en un país de nubes. A Octavio Paz le toca primero estudiar en colegios particulares, como el Williams, como colegios, digamos, bien, pero después tiene que pasar a una escuela pública, que es la Escuela Pública número 3, que se ubica en la colonia Juárez, donde él pues pasa como fugazmente una
secundaria muy vertiginosa y veloz, y es como dices, el momento en el cual él cumple ya 17 años, que entra a la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso, donde él tiene un encuentro con amigos que son sus principales colegas, hijos de abogados que también tienen la inquietud de escribir poesía, Salvador Toscano o el hijo del poeta López, Rafael López, que era amigo de Ramón López Velarde, pero que con ellos Octavio Paz va a hacer su primera revista, que se llama Barandal, y que surge de esas clases o de esas primeras clases que recibe Octavio Paz de su primer gran maestro y quizás su primera voz ya poética influyente, que es la voz del gran poeta tabasqueño Carlos Pellicer. La llegada de Octavio Paz en San Ildefonso a una escala mayor de relación con profesores, con académicos, con intelectuales, fue a través de Jorge Cuesta, quien lo invita a comer, y en una comida a un restaurante muy elegante que sorprendió a un muchacho, ¿sí? Empiezan a platicar sobre diferentes autores que obviamente, por lo que tú señalas, Ursus, fueron los que Paz conoció a partir de Ireneo, su abuelo, y que con ello no queda descuadrado en la conversación con Jorge Cuesta, quien además Jorge Cuesta promueve en él una serie de emociones. Pero eran tiempos de mucha convulsión, de mucha emoción, y posteriormente en la escuela, como estudiante de Derecho, ¿sí? Paz empieza a tomar otro tipo de conciencia, que era la conciencia del padre sobre lo que es el derecho. Y en ese transitar también entre Jorge Cuesta, que era un poeta, Carlos Pellicer y sus demás maestros, viene también un contagio por el arte y por la cultura y por la historia, que le llega también por esa relación sentimental con Elena Garro y ese andar por la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, por un lado estaba en Derecho y por el otro lado estaba en un mundo helénico, lleno de elementos y de matices que fueron rompiendo el cascarón de un joven para convertirlo en uno de los seres más inquietos de su generación, que le permitía incluso reflexionar sobre grandes maestros como lo fue Jorge Cuesta, que lo copta dentro de un mitin universitario, una revuelta universitaria. Ahí hay que aclarar que en realidad esas inquietudes de Octavio Paz ciertamente están vinculadas primero desde la preparatoria en San Ildefonso, en San Ildefonso, donde él crea este proyecto de Barandal, con con este grupo de amigos que se reunían alrededor del Barandal de San Ildefonso, pero que al inquieto de Octavio Paz se le ocurre ir a visitar, que estaba muy cerca del Colegio San Ildefonso, las oficinas de Salvador Novo, donde trabajaba Javier Villaurrutia y Efrén Rebolledo. La presencia de Villaurrutia es anterior a la de Cuesta, y es Villaurrutia, Javier Villaurrutia, el primero que lo invita a ese café, El Cisne, que es ahí en la avenida Chapultepec, donde él encuentra a todo este grupo de los contemporáneos. O sea, el que lo inicia, su padrino para meterlo al grupo de escritores profesionales, es en realidad Javier Villaurrutia. Siempre me sorprendió la rapidez de la inteligencia de Villaurrutia, la velocidad de su ingenio. En los días afortunados, cuando conversábamos, de pronto se convertía en un surtidor de paradojas y de epigramas, muchas veces crueles. Una suerte de flechador de la inteligencia. Que ya por ese entonces, si uno ve realmente los primeros escritos que publica Octavio Paz en El Nacional, sus primeras letras, su primera plaquette que se llama Luna Silvestre, en realidad
la figura de Octavio Paz se va decantando con la influencia primordialmente de Pellicer, que es un poeta luminoso, colorido, lleno de formas, digamos, de las cosas, ¿no? De admirar las cosas y el mundo. Yo digo, a veces cuando comparo la figura de Pellicer con la de por ejemplo, Villaurrutia, es como el cine, ¿no? O sea, con este Pellicer tenemos un cine a color. Y en cambio con este Villaurrutia tenemos un cine en blanco y negro, porque Villaurrutia es un poeta de la noche, es un poeta nocturno. O sea, los nocturnos de Villaurrutia, que son en ese momento los poemas más íntimos, pero son poemas, no hablan del campo, no hablan de la naturaleza, no hablan de todos los viajes que Pellicer hizo, hablan de la ciudad. Son poemas íntimos, a una voz que va hacia adentro y hacia una ciudad que desmorona al alma del poeta, digamos, es más cercano a lo romántico. Y entonces Octavio Paz se mueve entre estos dos mundos, ¿no? Es como alguien que entra a la cámara de color y alguien que de pronto va al oscuro. Entonces Luna Silvestre es eso, es un poemario que incipiente, más enclavado en esta influencia, por ejemplo, de poetas como Nerval, ¿no? O Heinrich Heine, los alemanes, que también Villaurrutia le empieza a acercar mucho a literatura, mucha poesía. Y aquí es donde sí comienza algo que en Octavio Paz va a ser el germen de una discusión que posteriormente él, al conocer, digamos, esto sucede entre 1935 o 1931, que es cuando se publica, vamos a decirlo, Barandal, su revista, sus primeros poemas, y 1935 cuando ya se publica Luna Silvestre, pero es cuando ya conoce a Jorge Cuesta, que es el que curiosamente sí hace la primera reseña del primer libro, digamos, que Octavio Paz puede considerar su primer libro, ¿no? O sea, Luna Silvestre es su primera plaquette, pero el primer libro de Octavio Paz se llama Raíz de Hombre, y en este primer libro donde ya aparecen estos elementos que tú has mencionado de la reflexión, no solamente que Jorge Cuesta le va a hacer al joven Paz, porque son los momentos de la revolución, pero lo que pasa con los contemporáneos es que es un grupo muy cerrado, que en realidad lo que más les importa es hacer, digamos, no la revolución social, sino una revolución poética, escribir mejor poesía, y por eso es un grupo que contrasta con otros movimientos vanguardistas, como por ejemplo los estridentistas, que son más machines y que y que gritan viva el mole de guajolote, ¿no? Y que van irrumpen en las exposiciones de Diego Rivera y son amigos de todo ese movimiento, digamos, del muralismo, que son amigos de los Revueltas, de Silvestre Revueltas, ¿no? Y de Ignacio Chávez, y de todo ese momento que es, digamos, la correa de transmisión de la cultura revolucionaria que está empujando a un México moderno. Pero los contemporáneos están retraídos y por eso son criticados, los llaman, además, los llaman homosexuales, porque algunos de ellos, no todos, eran homosexuales, pero ellos en realidad tenían una reflexión poética en un muy alto nivel, ¿no? Ellos son los primeros que traducen a los grandes poetas como Paul Valéry, son los primeros que traducen a T.S. Eliot, ¿no? Ese gran poema de Tierra Baldía lo traduce justamente Villaurrutia. Y entonces es en ese entorno donde Paz empieza a discutir cuál es el lugar de la poesía mexicana en el mundo. Y con quien lo empieza a discutir es con Jorge Cuesta, quien no solamente le habla de literatura, pero también lo lleva a un contexto de entender
que la literatura forma parte de la cultura y de esas batallas culturales que se dan, como bien lo dijiste, entre lo que se llama o se llegó a llamar el cosmopolitismo que decían defender los contemporáneos, y por otro lado el nacionalismo, que era el que trataban de impulsar algunos poetas o algunos escritores de la Revolución Mexicana. Intelectuales orgánicos, llamaríamos. Pues más que intelectuales orgánicos, porque ese término que es gramsciano, y que se define, los intelectuales orgánicos son los que trabajan para el status quo, ¿no? Y hay otros intelectuales que no son orgánicos o que son más alternos, que trabajan, digamos, para la voz del pueblo, ¿no? Entonces, aquí obviamente, si tú me dices, oye, los contemporáneos eran intelectuales orgánicos, pues sí y no. O sea, sí, en tanto que estaban incrustados en la nómina del gobierno de Vasconcelos, sí, claro. Trabajaban para el proyecto vasconcelista. Además, ellos fueron los editores de los grandes libros que Vasconcelos, fíjate, nadie habla de lo importante que fue, por ejemplo, la relación entre Vasconcelos, Antonieta Rivas Mercado, que era la gran mecenas de los contemporáneos, con quien no solamente los ayudó a publicar sus libros de poesía, sino también fue la que patrocinó el proyecto Ulises, que era el teatro que Antonieta Rivas Mercado, junto con Javier Villaurrutia y Gilberto Owen, abrieron en la calle de Mesones. Y entonces ellos fueron los primeros que trajeron al teatro contemporáneo, claro, al teatro contemporáneo de André Gide, ¿no? Al teatro contemporáneo de Eugene Ionesco, al teatro, digamos, de lo que se veía en Europa, porque ellos traducían las obras de lo que estaba en boga en ese momento, sobre todo en Francia. Y por ejemplo, o sea, las primeras veces que llegan, las primeras traducciones de los surrealistas llegan de manos de los contemporáneos, de Jorge Cuesta y de Villaurrutia. Claro. Entonces, claro que por ellos son la correa de transmisión también de una cultura mundial e internacional. Tan solo si tú ves, por ejemplo, los libros de clásicos para niños, lo sorprendente y maravilloso de la selección que hace Vasconcelos es que inicia la historia de la literatura con el Mahabharata y con las Upanishads, o sea, lecturas de la India que tienen más de 5,000 años de antigüedad antes que otras literaturas como la Ilíada o como los textos bíblicos. Entonces, eso que nos abre Vasconcelos, o sea, nos pone a México en una visión, yo diría, plural, sí, universal, sí, ¿no? Pero es la Revolución Mexicana, o sea, él está, ahí sí hay esa dualidad. No eurocentrista, ahí es muy interesante el péndulo de la historia que manejan Vasconcelos y los contemporáneos detrás, y yo por eso siempre trato de decir que esta oposición que hay y este debate que se genera y que llega hasta el 32, del cual trata Jorge Cuesta de establecer, y porque es el que lo toma más en serio, sí, es un debate muy parecido a lo que está sucediendo ahora que surgen los nacionalismos frente hacia la globalización, porque en realidad lo que o que el humanismo tiene tinte nacionalista, ¿no? Sí, pero Vasconcelos entendía muy bien eso. Y Jorge Cuesta, él solamente empieza a trazar cómo hay tradiciones culturales, ¿no? O sea, México es una tradición cultural milenaria de hace 9,000 años, que comienza con los olmecas y que continúa. Ahí hay un mexicanismo. Hay un mexicanismo, claro, ¿no? Él lo está observando eso. Así es. Y por otro lado, observa que hay esta parte pendular entre el cambio que viene de afuera, que es, vamos a decir, lo universal, lo cosmopolita, sí, las ideas que influyen desde fuera, pero también el cambio que está habiendo desde dentro. Y la Revolución Mexicana nos mostró que en México son muchos Méxicos, y de eso estaban conscientes los contemporáneos. Ellos no querían, por supuesto, ellos no apelaban, haz de cuenta, a un México porfirista, ¿no? Ellos vieron a Zapata, ellos vieron a Villa en la ciudad, ellos estaban conscientes de todo la revolución que se estaba dando. Leían a los Flores Magón. Releían a los Flores Magón, sí, ellos eran herederos, digamos, de la tradición del movimiento del Ateneo de la Juventud, pero simple y sencillamente ellos llevaron el nivel a abrir una puerta o una ventana
si quieres, que tiene que ver más con la consecución del arte por el arte frente al arte comprometido. Y ese era el debate que se dio no solamente desde el 32, sino hasta el 37, que fue el momento culmen donde Octavio Paz ya viaja, hace su primer viaje, como dices, invitado por este segundo congreso en defensa de la cultura y contra el fascismo. El fascismo, porque es el momento en que Paz viaja a Valencia, digamos, con Elena Garro, pero que es todo un gran momento en la vida de Octavio Paz. Esto es muy importante, pero hay un antecedente, Ursus, que yo no quisiera que dejáramos pasar, que es el compromiso que Paz adquiere durante el periodo cardenista en México, ahora que lo estás reflexionando tú, que significó construir escuelas para los trabajadores. Es esa visión del proletariado y de la necesidad de cultivar en el proletariado el conocimiento. Y así como había las grandes luces que empiezan a dispersar los contemporáneos en el ámbito cultural en México, también había una preocupación social y una preocupación política a la cual se ciñe Octavio Paz y viaja a Yucatán, en donde pues se va de constructor y maestro. Esta es una parte muy noble, pero el proyecto es un proyecto socialista. Así es. De tal suerte que de allí viajar posteriormente, como está señalando, a España, y particularmente viajar a Francia, viajar a Valencia, España, y viajar a Madrid, a Barcelona, ¿sí? Fue fundamental para poder dejar una huella muy joven, porque además era en 1937 cuando sucede esto, muy joven, ya acompañado de quien era su esposa, su pareja, Elena Garro. Se dan esos movimientos y alguien lo espera después de haber estado en el ambiente maya, alguien lo espera en España, en el medio del fuego cruzado fratricida, que fue la Guerra Civil Española. Háblanos de ese encuentro de este joven con España. Bueno, sí me gustaría reivindicar al primer Paz o al joven Paz como un joven no solamente revolucionario, sino inclusive como un joven comprometido con las causas sociales. Hoy que se le tacha, ¿no?, como un poeta de la derecha, y esto que dices de que hay que sacarlo urgente. No, hay que creo que es muy injusto la manera en la que se ha olvidado a Octavio Paz, sobre todo en nuestros días, como un poeta de distintos momentos, pero sobre todo casi siempre comprometido con la libertad y con la revolución. Y pensar que Paz es lo que piensan los conservadores, pues o inclusive algunos resentidos de la izquierda, pues no solamente es desconocerlo, sino no adentrarse ni en su vida ni en su obra. Mira, yo te voy a contar. ¿Por qué Paz decide ir en esa época cardenista a Yucatán? Si tú haces memoria, por un lado está esta discusión, o sea, ¿de qué se peleaba Paz con los contemporáneos? Bueno, el joven Paz estaba comprometido, leía a Marx, leía a todo lo que en ese momento los jóvenes estaba junto con su amigo Efraín Huerta y su amigo José Revueltas, comprometidos en el movimiento estudiantil de San Ildefonso. Fundamental lo que acabas de decir, tres grandes figuras juveniles. Pero y tres grandes José escritores. Revueltas, sí, además. Y este tránsito que dices a la Facultad de Derecho, en el momento en que en los años, por ejemplo, en 1929 se da la gran revuelta de estudiantes para defender, junto con Gómez Morín y el propio Vasconcelos también, la autonomía universitaria. 1929 fue. 1929. Y entonces, este momento, claro que lo vivió Paz. Paz estaba en este momento siendo todavía un adolescente, pero él tocó ver todas esas revueltas y participar junto con Efraín Huerta y José Revueltas. Claro. Entonces, es un joven enjundioso, entusiasta,
con este amigo José Bosch, que era anarquista, que conocía desde la secundaria. Entonces, imagínate nada más, es un joven de los que ahora tú verías en las marchas defendiendo a los jóvenes de Ayotzinapa, a la guerra en contra de Palestina, estaría en contra, estaría haciendo ahí sí mensajes de TikTok en contra de Milei y del neofascismo que está avanzando en España. O sea, él sería el primero en ir a luchar contra Vox. Obviamente. Bueno, José Bosch lo hizo, fue a la guerra de revueltas, lo hizo en el 68 Así también. Es, pero Octavio Paz en ese momento, cuando llega el gobierno de Cárdenas, ¿no? En 1934, y que está todo este proyecto de la educación socialista, Octavio Paz decide ir a Yucatán no solamente a construir escuelas y alfabetizar a los pueblos mayas, sino que hay que recordar el antecedente que existió en la historia de México y que hoy se está reivindicando, que es la figura de Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto, curiosamente alguien así de ojos también azules y claros como Octavio Paz, fue el primer gobernante que estableció en Yucatán un gobierno socialista. Entonces, ir a Yucatán era ir a la Meca, de donde se estableció el primer laboratorio socialista en México. Antes que Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México. Antes que Cuauhtémoc, antes que Lázaro Cárdenas. Antes que Lázaro Cárdenas, o sea, sí, en antes el país, que Lázaro Cárdenas, querido Daniel, el primer proyecto socialista que se hizo hace 100 años, se hizo en Yucatán de la mano de Felipe Carrillo Puerto. Sí. Y Felipe Carrillo Puerto no solamente estableció la creación de escuelas, no solamente dignificó la lengua maya, sino que estableció los primeros contactos con la Revolución Rusa. Además, en agosto de este año se cumplen 100 años de las relaciones entre México y Rusia, en agosto. Sí. Y quien las propició fue Felipe Carrillo Puerto. Entonces, claro que Octavio Paz en ese momento mira a Yucatán como el lugar donde él quiere dedicarle su trabajo y su compromiso social a la alfabetización y a la educación en Yucatán. Es por esta idea de saber que ahí se hizo el primer laboratorio. Es decir, que Octavio Paz quería comprometerse con la revolución y veía como el siguiente paso después de la Revolución Mexicana el establecimiento de estas formas de organización de los soviets, este compromiso de un joven que fue allí al campo yucateco, y de donde si bien él se tiene que regresar después de que recibe una carta de Elena Garro que le manda a su amigo Efraín Huerta para avisarle que la Liga de Escritores mexicanos lo están buscando porque recibió una invitación de parte de Pablo Neruda para acudir a este congreso en Valencia en 1937. Pero antes de eso, Octavio Paz ya escribió un poema que yo considero su primer poema de largo aliento, y que es Entre la piedra y la flor, y que trata un poco bajo la influencia quizás de La tierra baldía, pero sobre todo observa cómo viven en Yucatán los campesinos y esta lucha que se dio y que trató de resolver Felipe Carrillo Puerto, que es la lucha de los campesinos mayas en contra del enequén. Recuerda que en la Primera Guerra Mundial el enequén era un producto que se exportaba de México a Estados Unidos y a Europa para las cuerdas de los barcos, y que de pronto tuvo una crisis, y esto llevó a que la casta dorada, molesta con Carrillo Puerto, fueran los que instigaran el asesinato de Carrillo Puerto. Entonces hay que ver y hay que leer detrás de ese poema de Entre la piedra y la flor, qué tiene digamos detrás de sus versos, detrás de sus imágenes, lo que Octavio Paz nos quiere revelar. ¿Qué vio él en Yucatán? Además de las referencias de John Kenneth Turner, que evidentemente llegaron a él del México bárbaro,
y la necesidad de generar una justicia social y reivindicar la posición incluso de los mayos de Sonora que habían sido desplazados hacia la península para la producción del henequén. Era una región de mucha cultura, de mucha historia y también de mucho sufrimiento prerrevolucionario, y que, bueno, no sé qué tanto lo tocó la revolución como al centro del país, porque hablamos de los insurgentes del sur, no en Tabasco ni en Yucatán, los hablamos en Morelos, ¿no? Particularmente. Pero ese encuentro con España trascendió mucho en la figura de Paz. Sí, eso fue, como dice Guillermo Sheridan, el momento cumbre del joven Paz, ¿no? Paz tenía 23 años. En el momento en que recibe la notificación de que es invitado a este gran congreso, él, como parte de yo pienso, y si uno lee las noticias, ¿no? Lo que dice Anthony Stanton o el propio Sheridan sobre cómo se da ese momento del viaje, Octavio Paz tiene que regresar a la Ciudad de México y resolver varias cuestiones muy personales. Una de ellas es, él decide casarse con Elena Garro, Sí. Que ella, aunque en sus memorias señala que era menor de edad, bueno, en esa época ella, la mayoría de edad se alcanzaba hasta los 21 años. Ella en ese entonces pues era menor de 21 años. Y hay dos versiones, una de la propia Elena Garro, que dice que Paz lo llevó así de la nada, o sea, a casarse. Y hay la otra donde Paz, pues bueno, ya la relación había comenzado desde 1935, o sea, de 1935 a 1937 son 2 años en una relación muy apasionada, donde Paz, tengo la sensación de que estaba perdidamente enamorado de Elena Garro. Elena Garro era una mujer muy hermosa, pero sobre todo lo que más cautivaba a Elena Garro, a Paz y a muchos otros hombres era su inteligencia, su astucia, su agudeza y su gran talento como escritora. Claro. ¿No? En buena medida yo considero que la relación de Paz con Elena no solo fue tortuosa, sino también hay una relación de dos escritores que se aman pasionalmente y que entonces en ese momento a Paz le conviene también viajar con Elena Garro, porque también los padres de Elena Garro son de origen español. Por supuesto. Entonces, pues hay la posibilidad de que allá puedan estar con los parientes. La mamá de Octavio Paz era de origen andaluz. Y entonces el componente que hace falta pues es la figura de su maestro. Claro. Su maestro, que es que en principio se dice que no estaba contemplado, pero que después hace Octavio Paz las llamadas, ¿no? Sobre todo, o los mensajes para que Alberti invite a Carlos Pellicer también, porque pues Carlos Pellicer sí era un poeta que estaba más enfocado solo en la poesía, en el proyecto vasconceliano. O sea, no tenía una tendencia ideológica, digamos, de decir, soy un poeta de izquierda socialista, ¿no? Como todos los demás escritores que sí integraban la LIER, ¿no? O sea, José Mancisidor, Juan de la Cabada y todos los escritores que sí estaban comprometidos con el socialismo y el comunismo en general. Eran parte de ese dogma. Eran parte de esa creencia que cuando Paz llega en 1937 a París y que bueno, te digo, ahí hay distintas versiones. Las fuentes son Paz, que cuenta, digamos, un poco cuál es su versión de su viaje en el 37 al Congreso. Está la versión de Elena Garro, ¿no? Un poco maximizada, y está la versión de Pablo Neruda en sus memorias que se llaman Confieso que he vivido, donde los minimiza, ¿no? Pero yo le creo a la versión de Octavio Paz, que ahí es donde él recuerda, que se da cuenta de estas luchas intestinas entre los trotskistas y los stalinistas. Y obviamente lo primero que les llama la atención cuando llegan a España, pues es un poco la censura que hacen los organizadores y algunos escritores rusos
de André Gide, ¿no? Y cómo Malraux, el otro, el gran escritor francés, defiende a su amigo. Claro. Entonces empieza a haber esta lucha porque él había escrito y había criticado a la Unión Soviética. Había criticado sobre todo por los gulag. Por los gulag, ¿no? Sí, porque había encontrado campos de exterminio también en la Unión Soviética. En su visita a la Unión Soviética, ¿no? Aunque había sido invitado por Stalin. Sí, y era un momento en el cual pues todo el mundo quería pensar que la revolución es como aquí en la época de la Revolución Cubana o la Revolución Mexicana, que todo el mundo creía que la revolución estaba llevando a la humanidad a una utopía, y en realidad no pasaba eso. No pasaba. O sea, por un lado era perseguido Trotsky, que había lanzado su cuarta internacional para tratar de hacer no una revolución nacionalista, sino una revolución internacional, y a la cual se habían sumado la mayoría de los intelectuales de la época, entre ellos todos los surrealistas con André Breton, pero también una buena cantidad de escritores. Claro. Allá en España se da esta disputa. Obviamente afecta a Octavio Paz en sus relaciones, sobre todo con Pablo Neruda, porque Pablo Neruda defiende la parte, digamos, comunista del estalinismo. Y esto un poco, aunque ahí no se da un enfrentamiento, pero sí lo distancia a Octavio Paz, digamos, de los grupos estalinistas, y él empieza a más bien enfocarse en lo que está sucediendo en la Guerra Civil Española. Fundamental porque les toca a Octavio Paz en ese momento escuchar los embates de lo que sucede en Madrid, ¿no? Esto que aparece, digamos, reflejado y que trata de ser un momento épico en el poema de Piedra de Sol, donde él señala la fecha de 1937, cómo él está con Elena Garro, o bueno, en este caso con su pareja, y están escuchando los bombardeos que se están dando en Madrid. Pasan incluso en el medio de las bombas. Exacto, ellos dos. Entonces, Paz esto lo va a tener como una experiencia épica, ¿no? Aunque el poema es Piedra de Sol es un poema de amor venusino, claro, pero tiene este destello épico que le va a dar a su poesía, pero que también observamos la presencia, yo digo, de la relación de fraternidad y de amistad que él tiene con los poetas de su generación de Hora de España, los poetas jóvenes posteriores a la generación del 27, que van a invitarlo a Octavio Paz, no solamente a quedarse más tiempo, vamos a decir, el Congreso antifascista sucede en Valencia durante los meses de julio en Valencia. Después, durante los meses de agosto, a Octavio Paz lo invitan a que dé unas conferencias sobre la nueva poesía mexicana, a que lea su famoso poema No pasarán. Que es un poema de combate. Totalmente. Es un poema que él llama a no dejar pasar a los fascistas. Claro. Paz lo quitó de sus obras completas, pero si lo leyéramos, nos daríamos cuenta de cómo ese poema que Paz publicó con miles de ejemplares, que se repartía en las calles cuando estuvo en Valencia, y se repartía como una especie de manifiesto, que todo lo que Paz ganó de eso, dijo: yo lo voy a donar a la causa de la República Española. Y eso muy bien. Entonces, eso que de pronto este joven que llega desconocido a Valencia, a España, se convierte en una figura central, ¿no? Un poeta mexicano comprometido con las causas, digamos, de la Guerra Civil Española contra el fascismo. Entonces, o sea, hoy, ¿dónde estaría Octavio Paz? ¿Tú crees que estaría con Krause defendiendo en una conferencia con Aguilar Camín? Viendo cómo acomodarse con los de Salinas Vox, Pliego, ¿no? No, con los de Vox y con este escritor con los de peruano, New York Times y con el escritor Vargas Llosa. No, imposible. O sea, Paz estaría criticando las posturas de estos personajes en este momento, sí, claro, por estar a favor del fascismo. Paz estaría criticándolo todo.
De un lado y del otro. Paz siempre eso señaló. O sea, la verdadera labor de un intelectual es su carácter crítico. Y criticaba desde el carácter poético, pero también criticaba el carácter social y cultural. Y político. Y político. Claro. Entonces, esa es parte de lo que pasó en España. Y después... Pero antes de eso, Ursus, él además en España tuvo la oportunidad de conocer a Tina Modotti, que le pareció una mujer patética. Bueno. En 1937, Tina había sido expulsada de México años atrás. Había llegado con el Socorro Rojo Internacional a Alemania primero, posteriormente estuvo en la Unión Soviética y después se va a la Guerra Civil. Y allí suceden dos cosas muy importantes. La primera, y que tú has mencionado muy claramente, el intento de expulsión de André Gide de ese evento fundamental antifascista, de escritores, de intelectuales. Y por el otro lado sucedió también la muerte de Andreu Nin por parte de Vittorio Vidali, que era pareja de Tina Modotti, era su amante, y esto le consternó mucho a Paz, porque descubrió que quizás la revolución no era mala, pero los métodos de la revolución que se estaban practicando, se cometía cualquier cantidad de tropelías. Yo no dudaría, y aquí quizás sacudo un poco el escenario, de que la muerte de Julio Antonio Mella en México, ocurrida años atrás con la presencia de Tina Modotti en México, que también fueron pareja, porque ella tuvo varias parejas, incluyendo a Javier Guerrero, el gran pintor, haya sido también promovida por la inteligencia cubana junto con la figura de Vittorio Vidal y el comandante Carlos, como lo conocían a él, pues en las ligas rojas de los estalinistas que estaban extinguiendo a todo, estaban en una guerra de exterminio, y en ese momento tan importante que fue la Guerra Civil Española, y por el otro lado la camarada María, como se hacía pasar Tina Modotti, como una figura relevante. A Paz le choqueó la figura de Tina, porque la veía como una mujer subsumida por las ideologías de sus amantes, más que por ella misma tener una capacidad y enjundia. Incluso llegó a criticar años después a Elena Poniatowska por escribir Tinísima respecto a esto mismo, que él la maneja más que en el terreno ideológico, en el terreno de las pasiones. Bueno, pero la guerra también son pasiones, la revolución es una pasión. Quizás el grupo más intelectual de la revolución eran los bolcheviques, y ya ves a dónde fue a parar Trotsky, en el medio del fuego cruzado en México entre los trotskistas y los estalinistas, que terminan por asesinarlo en México. Que no quería dejar pasar la muerte de Nin, porque la figura es una figura fundamental dentro del comunismo, del pensamiento comunista. Entonces, eran comunistas contra comunistas. Sí. Esa es la reflexión. Paz lo ve y Paz no se la traga. Sí, yo creo que aquí Paz descubre un elemento muy sospechoso de lo que está pasando tanto en la izquierda como en la derecha, tanto en los grandes consorcios capitalistas y del imperio, como en la nueva revolución totalitaria que se da en la URSS, y que lo que veo que descubre Paz, y que a mí me parece fascinante, es un mundo de intrigas, yo casi te diría detectivesco, cuyo epicentro va a ser la Ciudad de México, Daniel. Imagínate, sí lo era. Imagínate que en ese momento, o sea, Paz se encuentra en el 37 en esta disputa entre los intelectuales, y que de pronto la noticia es de que el país que recibe refugiado a Trotsky es México, porque a Trotsky estaba varado en ese momento, en el 37, después de que tiene que huir de Rusia, estaba varado en Nueva York, y tiene que interceder Diego Rivera, primero con el general Francisco J. Mújica y después con el general Cárdenas, para traerlo de Nueva York a Tampico, y desde Tampico hasta México, esconderlo en su casa, llevarlo a Michoacán, ahí esconderlo en la casa de Mújica,
Y esto es lo que te explica el por qué después, cuando se vuelve México una especie de la meca del comunismo internacional, porque entonces empiezan a venir todos los surrealistas. O sea, André Breton viene a México buscando a Trotsky, Tina Modotti, Remedios Varo, o sea, todos los surrealistas. Los surrealistas. Benjamín Peret vienen a México. Y obviamente Luis Buñuel, pero vienen motivados primero porque no les queda de otra, porque México es el que les abre las puertas. Sí, porque están perseguidos. El trabajo diplomático de Gilberto Bosques es ejemplar a nivel mundial. Y entonces México se abre a ser el país. Augusto Sandino también había estado pero aquí. México con Cárdenas se vuelve el país hospitalario, el país del exilio, no solamente de los españoles, sino también el país del exilio de los judíos, el país del exilio de los libaneses, el país del exilio de los franceses y de toda la pléyade de pensadores e intelectuales que llegan a México, de los niños de Morelia, que llegan a México en ese momento a nutrir no solamente la vida cultural, como nunca. Creo que la generación del exilio fue la gran formadora de los grandes escritores y los pensadores del México del siglo XX. Entre ellos Octavio Paz. Imagínate que llegan las ideas de Ortega y Gasset, que habla de toda la revolución de las masas, ¿no? Que habla del movimiento pendular de la historia. Y aquí tienes en México una discusión como la que ha iniciado del perfil del hombre y la cultura Samuel Ramos. Entonces, esas dos ideas que están en un péndulo y que empiezan a dialogar entre sí, o sea, lo que se da es un diálogo, son el germen de lo que Paz va a escribir después que viaje él en el 41 a San Francisco y después a Nueva York para escribir El laberinto de la soledad. O sea, Paz no podía en ese momento escribir un libro y un ensayo tan peculiar, tan original, sin haber hecho un reconocimiento, de no haber sido porque él tenía las figuras y las presencias de conocer de primera mano la obra de alguien como José Ortega y Gasset, o del pensamiento. Imagínate la primera traducción que Octavio Paz conoce de Martin Heidegger, la realiza José Gaos. O las primeras traducciones que hay sobre Marx del Capital, la hace Wenceslao Roses, y son maestros de la facultad. Bueno, ¿qué se buscaba durante esa etapa de los años 20, de los años 30 en México, por ejemplo, con el comunismo? Mira, aquí hay una cuestión muy interesante. Te voy a hablar, por ejemplo, de cómo surge la polémica entre Octavio Paz y Neruda. En ese mismo momento que México es así el epicentro de todo, los chilenos mandan a Neruda como cónsul. Y llega Pablo Neruda en 1940 y lo primero que dice, o sea, no está ni siquiera llegando todavía a su hotel a donde va a vivir, y empieza a criticar a los poetas mexicanos. O sea, no te habla de la revolución, no te habla de la cultura. Te dice, los poetas mexicanos, la poesía mexicana está, digamos, hecha por maricones. Los llama rilquistas, los llama puristas, ¿no? O sea, Neruda llega a meter la daga en el corazón de la poesía mexicana, porque en ese momento que Paz regresa y viene con sus amigos españoles y que los integra a la vida mexicana, porque también Paz les abre, es un poeta de puentes, que tiene puentes. Claro. O sea, entonces se funda una editorial que se llama Séneca, pero también Octavio Paz con sus viejos amigos contemporáneos, como Villarrutia, pero también con sus nuevos amigos como Manuel Altolaguirre, hacen una antología de poesía.
Y entre los poetas siempre las antologías es así como la parte más chocante, ¿no? O sea, los poetas hablan mal de los poetas por las antologías. Bueno. Sí, claro. Y entonces hacen una antología que se llama Laurel, donde incluyen a Neruda, por supuesto, pero incluyen a una serie de otros poetas que a Neruda le molesta, ¿no? Claro. Y aunque él no lo había hecho, él se sentía la autoridad. Pero al final... Y al final, o sea, lo que provocó fue que de pronto un día se encuentran Pablo Neruda y Octavio Paz en un elevador y se agarran a puñetazos. Pero así salvajemente. Literalmente, ¿no? O sea, no era como el abuelo Irineo Paz, que si hubiera sido como Irineo, pues le saca la pistola. Lo mata. En ese momento sí se agarraron a puñetazos. Sí. Y obviamente Octavio Paz le dijo a Pablo Neruda que él no representaba la Revolución de Octubre ni ninguna otra revolución. Ajá. Ese era el mayor insulto, ¿no? Que te dijeran, tú, Daniel Marmolejo, tú no eres revolucionario, ¿no? Hoy en día... Eres youtuber, no eres revolucionario. Eres youtuber, ¿no? Eres youtuber de la 4T. De la 4T. No, hoy las batallas culturales se dan en Twitter, ¿no? O sea, no pasa de que le dicen... Perdón, pero muchos de los que están ahí no saben leer ni escribir. Sí, nada más pelean. Aquí estamos hablando de una lucha de intelectuales. Sí, esa lucha sí era a puñetazos y sí se escribían y escribían artículos fuertes en los periódicos. Sí, claro. Pero también hacían declaraciones tan provocadoras como la que hizo Pablo Neruda. Claro que fue una provocación que provocó ahí sí ya la ruptura de Octavio Paz con Pablo Neruda, que sí en un momento dado lo que escribió Octavio Paz sobre Neruda fue fundamental. O sea, todo este aliento amoroso de la poesía amorosa de Octavio Paz y de muchos poetas de la época, porque Octavio Paz como Efraín Huerta eran adoradores de Pablo Neruda y de un libro fundamental que se llama Residencia en la Tierra. Veían en Neruda el futuro del hombre infinito. Y varios poetas todavía lo ven, o sea, hay poetas como por ejemplo González Rojo que sigue hablando del hombre del futuro. Es una figura infinito. Tan extraordinaria la de González Rojo, merece una mesa de análisis contigo aparte, porque fueron influencias fundamentales. O sea, amigas y amigos, como ustedes están viendo, pues este programa está alcanzando cada vez mayor intensidad. Ursus se deja provocar por mí por momentos, debatimos de forma muy interesante. Yo ese capítulo de Paz y de Neruda me parece fundamental, sobre todo por lo que significó que en realidad Octavio Paz no reivindica la figura de Neruda después del 73 en Chile. No lo reivindica, no veo yo que Paz haga un trabajo exhaustivo sobre Allende, particularmente quizás no fue su interés, quizás ya estaba muy harto de la política durante ese tiempo después de la masacre estudiantil del 68. Pero yéndonos un poco atrás y en el medio de todos estos contratiempos y golpes y mensajes, discusiones literarias, mensajes que se daban a través del Excelsior y del Universal, que eran los principales diarios, y que permitían que muchos artistas, escritores y poetas no acabaran vomitando o sus obras en las paredes de las cantinas o en la atmósfera de la cantina, que no se traducía absolutamente en nada. El que sí las logró traducir fue José Alfredo Jiménez, pero el resto no. De los mortales ahí quedó. El Excelsior y el Universal abrieron un camino para que a través del periodismo todos estos grandes hombres, y como lo veremos posteriormente, tuvieran la posibilidad de escribir y de dar a conocer su pensamiento. Pero se había vinculado Paz durante esa etapa, después del 37, de los años 40, después de deambular por Los Ángeles, por California, ir a Nueva York, estar en el medio del frío, que él señala que hacía todo tipo de trabajos. Era una persona que vivía en condiciones, y hay que señalarlo también, austeras. Paz fue un hombre que no tuvo privilegios económicos. Paz fue un hombre que tuvo la beca Guggenheim, que le sirvió para mucho, pero fue una beca corta, no fue que él estuviera vinculado a los sistemas de investigadores como ahora, que les dan lana y ahí los tienen, o los sistemas de creadores. Realmente Paz era un hombre que obtuvo una beca porque lo merecía y que además tuvo la posibilidad,
con amigos de él, amigos de su padre, y también con la figura de José Gorostiza, integrarse al servicio exterior mexicano, y le llega en una etapa joven, y de ahí desarrolla una larga carrera mediocre, según él lo señala, porque no tenía ascensos espectaculares, siempre estaba como en segundos lugares, pero esto le permitió también conocer la posición que se tenía respecto al fascismo, profundizar más en los estudios sobre el fascismo, en los estudios sobre el comunismo, porque no es lo mismo ver desde México, a través de una figura revolucionaria, quisiéramos señalar cualquiera, o en la figura de Stalin o la figura de Trotsky, sino también en muchos otros pensadores y en muchos otros estudios que la Organización de las Naciones Unidas venía integrando para empezar primero a discutir a la humanidad. Y esto fue sobre todo en el periodo de la posguerra. Y también ver las configuraciones de la guerra y de la posguerra, y empezar a ver las configuraciones que se tuvieron en el mundo. Primero, y lo que le queda claro a Paz, que cuando él tiene sus primeros 4 años de vida y se desarrolla la Primera Guerra Mundial, se configura el mundo de una manera en donde los países vencidos, Alemania, Austria, Bulgaria y Hungría, empezarían a conformar un grupo que después los llevaría al nazismo, al fascismo, ¿sí? Y posteriormente ver el eje Berlín-Roma-Tokio, y posteriormente ver lo que era la pre-OTAN, que era, desde luego, ahí hay que incluir a la Unión Soviética, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, que conforman un polo contrario al fascismo. Pero ya vimos los sinsabores del comunismo durante el periodo de Stalin. Esto le toca vivir, y le toca a Octavio Paz llegar a Naciones Unidas. Acabas de mencionar algo que me parece fundamental, no solamente en la visión de Octavio Paz política, sino en la misma visión y revolución poética que él desarrolla, que es salirse de esta dicotomía o de esta dialéctica de la conciencia, como decía Revueltas, o de esta dialéctica de la soledad que Octavio Paz lo encierra entre si comunismo, capitalismo, entre si fascistas y liberales. Entonces, a mí me parece muy importante que después de esta trifulca que Octavio Paz tiene con Neruda y con quizás muchos amigos, incluidos entre ellos algunos de los contemporáneos, Paz se da cuenta que la discusión estaba en el futuro de la humanidad. Es cierto. En entender hacia dónde iba la humanidad y el humanismo. Y aquí yo creo que sí tiene un poco las razones que lo llevan a moverse hacia ese aspecto. Primero está la relación que él va a tener con este gran poeta íntimo que lo forja como un poeta ya maduro a Octavio Paz, que es la relación con Luis Cernuda. Para Octavio Paz, Luis Cernuda es un continente. Quizás para él es la figura y la presencia más importante de la generación del 27, porque a Octavio Paz le deslumbra un libro que se llama La realidad y el deseo. Ajá. Entonces, en La realidad y el deseo, Cernuda te habla de un hombre exiliado, de un hombre total, sin patria. Uh-huh. Y entonces a Paz le permite ver que entonces, en realidad, la verdadera patria de los seres humanos es la tierra. Todos somos hijos de la tierra. Y luego la propia necesidad, la necesidad de que Paz, en su matrimonio con Elena Garro, nace su primera hija, que es Elena Paz, uh-huh. y que Paz necesita un trabajo. Sí. Efectivamente, como dices, la beca Guggenheim que Octavio Paz procura y obtiene gracias a la ayuda de otro gran poeta y mentor a partir de este momento, que es Alfonso Reyes. Ah, bueno. Alfonso Reyes es el que le recomienda a Octavio Paz, primero, conseguir la beca Guggenheim, porque no son como ahora que te dan las becas por 5 años, no, era una beca que nada más era un año. Sí. Y cuando Paz se traslada a San Francisco, pues tiene que mantener a su hija, tiene que mantener a su esposa, inclusive una cuñada que se va con ellos, uh-huh. y entonces Octavio Paz necesita un trabajo. Es el momento en el cual
el mentor principal de Octavio Paz en ese momento, que era Alfonso Reyes, que era un viejo diplomático que se había sustraído de México y de las discusiones del México nacionalista e internacionalista, porque Alfonso Reyes siempre estuvo al margen de estas discusiones, tenía una manera de pensar desde el grupo del Ateneo y decir que para él México había llegado tarde al festín de la modernidad. Esta idea de la modernidad que Paz va a tener en su pensamiento es una semilla que le dejó Alfonso Reyes. Yo pienso que es una idea equivocada, porque entonces en el afán de que México lo llevemos a la modernidad, siempre lo reinventamos cada 6 años. Terrible. Y Paz creyó esta idea, para mí equívoca, de Alfonso Reyes, de volver a México un país moderno. Y siempre estarlo mirando entre una tradición milenaria y una modernidad que te daba el capitalismo, ¿no? Sí. Entonces, y la tecnología. Sí, claro. Entonces, creo que ahí Paz va a tratar de hacerse esas preguntas, de interrogar cuál es el futuro de la humanidad, si la humanidad debe de estar entre esa búsqueda de lo propio, lo que aparece en el laberinto de la soledad, o en la búsqueda de lo que es ajeno y que te lleva a la disolución, vamos a decirlo, del yo. Octavio Paz, afortunadamente, tiene que trabajar y deja esas notas en sus primeras notas, que es el laberinto de la soledad. Pero después tiene que trabajar y acercarse. Es una gran fortuna que lo hayan acercado a quizás el poeta más importante de los contemporáneos para mí, que es José Gorostiza, que es quien escribe el primer poema fundacional, el primer poema total, que es Muerte sin fin. Y gracias a ese gran poema, pero gracias a la relación de Octavio Paz con José Gorostiza, que de eso muy poca gente conoce y ha hablado. Hay por ahí una tesis de toda la carrera diplomática de Octavio Paz, que nos enseña cómo Octavio Paz va de la mano y sigue los buenos consejos y los buenos oficios de José Gorostiza, ¿no? A través de Jorge Cuesta conocí a José Gorostiza hacia 1935. Pero nuestra amistad comenzó realmente 10 años después, en San Francisco, en 1945. Fue el año de la fundación de las Naciones Unidas y José Gorostiza era miembro de la delegación mexicana a esa reunión internacional. Por mi parte, yo vivía una vida un poco vagabunda y errante en los Estados Unidos, desempeñando toda clase de trabajos según lo dictaba los accidentes, los azares de la vida y mis necesidades personales. Fueron años difíciles, pero también fecundos. Sí, como mencionas, como un primer secretario, un segundo secretario, o sea, nunca obtiene los ascensos que él empieza desde abajo, porque él no se ha titulado como abogado. No. Entonces nunca se tituló. No, nunca se tituló, tiene que trabajar como meritorio, pero ahí sí es José Gorostiza quien lo enseña el oficio, ¿no? Paz escribía muy bien, pero necesitaba aprender toda la doctrina Estrada, necesitaba aprender todo lo que en ese momento, o sea, primero que estamos hablando de los años del 45, donde se da la Segunda Guerra Mundial. Ya hablamos del ascenso del fascismo, del nazismo, de Franco, de Mussolini, pero México adopta otra posición, que es una posición muy respetable a nivel mundial, y que los que la encabezan son personajes como el propio José Gorostiza y Octavio Paz, que aprende toda esa doctrina que lo va a llevar a la conformación, no solamente después de que él viaja con Gorostiza a Nueva York, a cómo se constituye después de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas. Pues Gorostiza también le da el espaldarazo, el apoyo, para que vaya a Francia, para que continúe su trabajo diplomático en París, pues que es un París desolado porque había terminado la Segunda Guerra Mundial y no era un país como lo podemos
No, en realidad no era un país triunfante, era un país destruido, sí. Con muchas secuelas de la guerra, donde tuvo la oportunidad de conocer a una figura muy interesante que creo que fue fundamental, además de estrechar su relación con ese movimiento que ya estaba de capa caída, que era el surrealismo, ¿sí? No obstante, quizás le nutrió mucho la relación con Albert Camus. Albert Camus, que fue un gran escritor argelino, francés, premio Nobel de literatura, que muere dramáticamente en los años 60 y tristemente, pero que él estaba construyendo una forma de pensamiento que no se alineaba al pensamiento de Jean-Paul Sartre, porque yo creo que para Paz el pensamiento de Sartre no era de mayor trascendencia. Quizás Paz le agradaba más ver a Simone de Beauvoir y su pensamiento que a Jean-Paul Sartre, quizás le parecía un poco simplista, pero Albert Camus sí le generó mucho, porque ya los libros como El mito de Sísifo, El extranjero, La peste, o un libro que está por ahí que es La noche de la verdad, que es un recuento periodístico, sobre todo en el enfoque del fin de la guerra, ¿no? Y las aspiraciones que tendría la Europa, la Francia, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esa comunión con Albert Camus le significó mucho a Paz, aunque él narra que sus encuentros fueron no muchos, pero muy significativos, y que él conservaba varios libros dedicados por Camus en su biblioteca. No sé si esos libros alguien se los quedó o si el fuego los abrazó y los quemó, porque yo no dudaría que mucho el patrimonio de Paz se lo choreaban ahí a sus cuates, porque Paz era como una vaca sagrada, de acuerdo a lo que le replicaba Elena Poniatowska, de aquel extraordinario poeta... Sí, Arreola. Juan José Arreola, por supuesto. Sí, decía que Paz era la vaca sagrada. Entonces, no dudo que a la vaca la ordeñaran sin que se diera cuenta. Pues la siguen ordeñando. Pero esa relación con Francia fue fundamental, porque ahí yo creo que él termina de configurar una visión sobre el comunismo, porque había una vertiente comunista muy potente, que estaba peleada y también estaban los surrealistas ya, como señalo, en el descenso histórico, pero el surrealismo le había generado mucho a Paz. Y sobre todo yo creo que la relación que tuvo con Luis Buñuel, y recordemos, Ursus, que en el Festival de Cannes él escribe sobre esta película trascendente del surrealismo que son Los Olvidados. Una película llena de drama, de dolor, que incluso estuvo prohibida en México porque atentaba contra el régimen priista. Y dijeron, esa madre no la vamos a pasar aquí en los cines, pero pues fue victoriosa en Cannes, en el Festival de Cine. Sí. Entonces empieza una nueva efervescencia. Era como una cápsula efervescente, Octavio Paz, que podía efervecer en la reflexión en California, podía efervecer en la reflexión en Nueva York, en el seno de Naciones Unidas. Había efervecido aquí con el grupo de los contemporáneos y con Huerta, y también con Revueltas, y ahora estaba por efervecer en Francia. Más que una cápsula efervescente, yo diría que Octavio Paz era una esponja absorbente. Absorbía todo. Todas las culturas, todas las pinturas, todas las voces, las palabras, la música, el mundo que le rodeaba. O sea, Paz tenía una mirada, como decíamos desde su infancia, de mucha curiosidad. Sí. Entonces, este momento que tú estás señalando, tan importante, digamos, en la vida de Octavio Paz, aunque son los años de la posguerra, aunque Francia es un país que está en reconstrucción, para Paz es uno de los momentos más insólitos y de mayor, diría yo, aprendizaje, pero sobre todo de mayor sabor en la vida de Octavio Paz. O sea, a Paz los años de la posguerra le sirvieron
para ser feliz. Porque más allá de estas discusiones, él ya había dejado un poco atrás estas discusiones, como te decía hace un momento, entre si el socialismo y el capitalismo. Claro que tenía él una visión que buscaba esto que te digo, un nuevo humanismo, pero en realidad lo que a él le va a dar Francia, vamos a decirlo así, es como una universidad de la escritura. Uh-huh. Porque además de tener esta relación, como dices, con Albert Camus, que prefigura, si te fijas, ya no un pensamiento en el ámbito político, social, sino el pensamiento existencialista. Uh-huh. O sea, recuerda que el existencialismo surge de la influencia de filósofos como Søren Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard, que es un gran filósofo danés que cuestiona realmente la condición humana, en un libro maravilloso que se llama Temor y Temblor, donde realmente se cuestiona si casarse vale la pena o no, ¿no? Sigue siendo un cuestionamiento fundamental. O sea, Kierkegaard está más vigente que Marx en ese sentido, ¿no? También es una época donde también hay otros escritores más volcados hacia la antropología. Ajá. Por ejemplo, Levi Strauss, que es el gran antropólogo, creador del estructuralismo, uh-huh, que va a influir a su vez en la lingüística, claro, ¿no? de Ferdinand de Saussure y de toda la escuela francesa que después se conecta con el, pues vamos a decirlo así, con el psicoanálisis, sí, no solo de Freud, sino de, por ejemplo, pues vamos a decir un psicoanálisis más vinculado al lenguaje, como es el psicoanálisis de Lacan. Y entonces todas estas ideas que están en boga en Francia, o sea, que son nuevas ideas, ya no es la discusión filosófica sobre si socialismo o las utopías, no, es más bien el hombre, vuelve a ser lo que te decía, el hombre, el humanismo, hacia dónde va el hombre. Y Octavio Paz, en ese entonces, ya ha leído, como te decía hace un momento, la obra, al menos algunas traducciones de José Gauss, y de García Vaca, de un filósofo muy importante para la época, que aunque estaba del lado alemán, es Martin Heidegger. Uh-huh. Entonces, entre el nihilismo de Martin Heidegger o de Ernest Junger, ¿no?, escritores alemanes, sí, y el nihilismo volcado hacia el existencialismo de Søren Kierkegaard, pues Paz va a encontrar a estos amigos escritores, que son más escritores que filósofos, pero son sin duda grandes pensadores, como Albert Camus, el propio Jean-Paul Sartre, pero también se va a reencontrar con los viejos surrealistas, ¿no? Y aquí sí la relación más, yo diría, hasta cierto punto, más hedonista de Paz, o sea, porque Paz se integra a un París donde son las grandes discusiones acompañadas de las grandes comilonas, ¿no?, de la gastronomía parisina, uh-huh, los grandes vinos, los grandes cafés donde se vive y se hace la tertulia, donde se conspira, ¿no? En esos cafés se conspira, claro, donde se de pronto surgen las noticias del asesinato o de la invasión de un pueblo africano y el derrocamiento de un autócrata, sí, ¿no?, africano por parte de los franceses que se creen defensores de la libertad, pero que en realidad ellos sí ejercen el neocolonialismo, sí, donde el mundo, después de la conferencia de Yalta, sí, donde se reparten el mundo, ajá, Stalin, Roosevelt y también Churchill, los tres, o sea, se reparten el mundo. Ajá. Y ese mundo que se reparten, que es el mundo de la posguerra, es el de que todo mundo platica y discute y qué va, ajá, a pasar, ¿no? Entonces, todo eso nutre a Octavio Paz
pero yo digo que lo forma a un nivel ya de no solo de universidad, sino de doctorado, porque es en este momento que él, al recoger las ideas, por ejemplo, antropológicas de Levi-Strauss, le da forma al laberinto de la soledad. Es el momento, y lo publica en el Fondo de Cultura Económica. Además, es el momento en el que Octavio Paz, al conocer otros referentes poéticos, literarios, sí teniendo todo el germen de Cernuda, publica su primer gran libro, que es Libertad bajo palabra. Su obra poética. Su obra poética, ¿no? Digamos, Libertad bajo palabra es el libro que Octavio Paz reúne los mejores poemas de su juventud, pero sobre todo los grandes poemas, o su gran poema largo, que es sin duda, pues Piedra de Sol, pero también hay otros poemas largos, como El Cántaro Roto, que son fabulosos, y que entonces Paz logra condensar en ese gran libro. Creo que los poetas deben conocer los oficios de los hombres. El poeta, según la etimología, es un hacedor. Y el poeta hace no solamente con las palabras, con las ideas, con las imágenes. Para hacer con las palabras, tiene antes que haber tenido la experiencia viva del trabajo humano. Después tuve empleos diversos. Más tarde trabajé contando billetes viejos en el Banco de México que después quemaban. Fue una tarea realmente diabólica.